Dios le bendiga, amados hermanos. Yo soy el pastor John Pirela y esta enseñanza es sobre la guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual, porque hoy en día hacen muchas guerras, pero no conforme a la palabra de Dios. Aunque gritan mucho, gastan mucho aceite, dicen cosas muy bonitas, pero no van conforme a la línea de la palabra del Señor. Y como dijo el apóstol Juan, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 de esta manera: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, sabemos que tenemos lucha contra seres espirituales, no contra personas. Pero ¿cómo es nuestra lucha? Porque muchos se atreven a atar demonios en los aires, otros se atreven hasta pisarle la cabeza al diablo. Nada está más lejos de la verdad. Pisarle la cabeza al diablo o atar al diablo. Del Génesis al Apocalipsis, el único día en el cual el diablo será atado será en aquel día en el Armagedón, cuando Jesús enfrente al anticristo y al falso profeta y el anticristo sean echados al lago de fuego. Dice el Apocalipsis que descenderá un ángel del cielo y atará a Satanás por 1000 años. Luego será suelto otra vez y él ocasionará la guerra de Gog y Magog, la última guerra de la humanidad. Es decir, la única vez que va a ser atado Satanás en toda su historia en esta tierra será en el Armagedón. Así que ningún cristiano podrá atarlo, porque escrito está, será un ángel. Entonces, hermanos, debemos aprender más acerca de la guerra espiritual para que no seamos engañados ni estemos golpeando al aire. La Biblia dice en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 4 al 6, dice de esta manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Dios con D minúscula, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, nuestra lucha es contra espíritus inmundos, espíritus de las tinieblas. Nosotros predicamos la verdad y ellos tratan de cegar el entendimiento del mundo para que el mundo no vea la luz del Evangelio. Nuestra lucha, hermano, no es ni con cadena, ni con mecates espirituales, ni con aceite. Nuestra lucha es de conocimiento y de predicación. Mientras usted, como cristiano, habla la verdad, los ministros de Satanás hablan mentira. Mientras usted habla de Jesucristo, los ministros de Satanás les predican y les enseñan acerca del mundo y los deseos del mundo. Mire, escuche esto. La Biblia nos enseña en el capítulo 10, versículos 4 y 5 de Segunda de Corintios, el apóstol Pablo, de cómo es nuestra lucha y de cómo son nuestras armas. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra lucha es de conocimiento, de predicación. Mientras nosotros predicamos la verdad, como ya le dije, otros predican la mentira. Y el mundo está siendo engañado y está bajo el poder del diablo. Pero usted y a mí, gracias al Señor, nos iluminó y nos resplandeció Jesucristo en nuestros corazones, la luz del Evangelio. Entonces, hermano,
Indiscutiblemente, nuestra lucha no es con aceite, ni con cadenas, ni con mecate. Algunos estarán preguntándose, pastor, pero yo he escuchado a muchos hermanos que atan y desatan demonios, porque Jesús dijo que atáramos al hombre fuerte. O otros dirán, Jesús dijo que todo lo que atáramos en la tierra sería atado en los cielos, y todo lo que desatáramos en la tierra sería desatado en los cielos. Ahora, la pregunta es, ¿será que si yo ato un demonio aquí en la tierra, un demonio será atado en el cielo? ¿Cómo es eso? Voy a explicarlo. Mateo capítulo 12, versículo 22, dijo el Señor Jesucristo, nuestro gran Rey de Reyes. Mateo 12, versículo 22, de esta manera, dice la palabra de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Este versículo lo utilizan para respaldar la enseñanza de que hay que atar demonios. Pero no vemos nada ni siquiera semejante a atar un demonio. Jesús simplemente está haciendo una comparación. Jesús está haciendo, nos está ilustrando cómo puede ser posible que yo sea un siervo de Satanás y eche fuera a Satanás. No puede ser. Es como aquel que vaya a robar a un hombre. No va a estar de acuerdo con la persona, el dueño de la casa. Tiene que atarlo, tiene que luchar en contra de él. Y luego que lo ata, ok, puede robarlo. Jesús está diciendo, como ustedes van a compararme a mí, van a decir que yo trabajo con Satanás. No, él es mi enemigo. Si yo echo fuera el demonio es porque yo no trabajo con demonios. El libro de Lucas, Jesús lo explica mejor. Lucas 11, versículo 21 al 22, hablando del o sea, es el mismo día, el mismo sano. Dice en el versículo 14 del libro de Lucas, capítulo 11, versículo 14, estaba Jesús echando fuera un demonio. No lo estaba atando, lo estaba echando fuera. Lo echó fuera. Los fariseos decían, echa fuera a los demonios por Beelzebú. Nunca lo escucharon atando, sino echándolo fuera. En el versículo 21 y 22 Jesús dice, cuando el hombre fuerte armado guarda sus palacios, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús está diciendo simplemente, yo no trabajo con Satanás. Eso no podemos sacar una enseñanza de estos versos y enseñar que hay que atar demonios, porque no hay nada más lejos que la verdad, de la verdad que esto, hermano, que decir que esto es una enseñanza que Jesús dio para atar demonios. Por favor, hermano. Ahora, algunos dirán, pero Jesús dijo que todo lo que atáramos en la tierra será atado en los cielos. Sí, Jesús lo dijo. ¿Por qué lo dijo Jesús? La Biblia dice en Mateo 18 el por qué Jesús lo dijo. Mateo 18, versículo 15 en adelante, para que usted pueda entender, léalo desde el versículo 15.
Jesús dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a él, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermano, Jesús está hablando claro. Es un caso en la iglesia. Jesús dice, si un hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Si no te oyere, ve y busca 1 o 2 testigos. Si no oyere a ellos, ve y busca a la iglesia. Llévalo a la iglesia. Si es cristiano, por supuesto, es tu hermano. Llévalo a la iglesia. Y busca a la iglesia. Y júzguenlo. Estando de acuerdo, 2 o 3, en mi nombre, todo lo que aten será atado. Es decir, si un rebelde en la iglesia no quiere hacer caso y se le está dando una orden de iglesia conforme a la palabra de Dios y no hace caso, tenlo por gentil y publicano. Tenlo por un hombre que ni siquiera es cristiano, que ni siquiera será salvo, porque es un rebelde a la palabra de Dios. Si hay algo que Pablo dice, y es muy importante para nosotros, es que dice, sujetaos, someteos unos a otros en el temor del Señor. Es decir, el mismo pastor debe someterse en el temor del Señor. Todos en la iglesia deben someterse a lo que está escrito. Quien no se sujete a lo que está escrito, está desligado de Jesucristo. Y puedes tenerlo como un gentil o publicano. Por eso, el ejemplo más claro que podemos ver de este caso está en 1 Corintios capítulo 5, cuando el apóstol Pablo se pone de acuerdo con la iglesia por medio de una carta en nombre del Señor Jesucristo y da una orden, hermano, terrible que muchos no entienden. Y especialmente de eso es que está hablando Jesús, de la autoridad en la iglesia para los rebeldes y todo aquel que se levante en contra del conocimiento del Hijo de Dios. Capítulo 1 de 1 Corintios, capítulo 5 de 1 Corintios, versículo 1 adelante. Dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal caso ha hecho. Pablo estaba juzgando, porque la iglesia debe juzgar. A los que están fuera, lo juzga el Señor, dice Pablo. Pero no juzgáis vosotros los que están dentro. Para vergüenza lo digo. Dice el apóstol Pablo, en el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que acaba de decir Jesús. Reunidos 2 o 3 en mi nombre, y todo lo que atere será atado. Con el poder. Ese poder lo está utilizando Pablo. Y dice en el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Miren, entregó a este joven a Satanás. Aunque en la segunda carta el apóstol Pablo dice que si ya se arrepintió, perdónenlo. Por eso Jesús termina diciendo Pedro, porque Pedro le preguntó al Señor, ajá Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Bueno, si es de perdonar y que en tu corazón no haya odio, Pedro, 70 veces 7. Pero lo que está mal
está mal. Y cuando hay que juzgar, hay que juzgar. Hay, dice Isaías, los que a lo bueno dicen malo y a lo malo llaman bueno. Toman lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Entonces, hermano, indiscutiblemente no tenemos lucha contra sangre y carne. No es de aceite, ni de mecate, ni de cadenas espirituales. No haga cosas que ni siquiera usted entiende. Nuestra lucha es de conocimiento, predicando la verdad, predicando el evangelio, hablando de la salvación que Cristo tiene para el mundo, hablando la verdad. Hermano, esa es nuestra lucha. Nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para destruir fortaleza y todo aquello que se levante en contra de la verdad, del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, en el libro de Efesios, para terminar, Efesios capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo enseña cuáles son nuestras armas y cómo debemos utilizarlas. Dice: por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, así se utilizan las armas. Aquí no dice decretando, ni declarando, ni estableciendo. Dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Hermano, esta es la enseñanza, guerra espiritual a la luz de la palabra. No podemos ir más allá de lo que está escrito. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, por supuesto, contra principados y potestades, pero no es con aceite ni con cadenas y mecates espirituales. Es de conocimiento, de predicación. Y para luchar debemos ponernos primero nuestras armas: la santidad, la obediencia, el yelmo, el escudo, el apresto de la paz del evangelio y todo lo que Pablo nos nombra, la espada del Espíritu, ceñido con la verdad. Esa es nuestra arma para poder luchar. Hermano, Dios te bendiga y te guarde. Jesucristo te ama y espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida.